Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Buenos días, estamos aquí en un programa que le vamos a nombrar Resistiendo la Barbarie, y para eso tenemos aquí al compañero Hugo Salas, que es vecino de la colonia Colusen, y a Moctezuma Madrigal, que él es el vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma. Gracias. ¿Y por qué le pusimos Resistiendo la Barbarie? Porque, bueno, en la prensa del Estado, en Cambio de Michoacán en particular, se ve una fotografía donde en un acceso ahí a Colusen hay pues decenas, a lo mejor hasta que son cientos de policías resguardando, creo que aparentemente no sabía qué, pero después la gente ante eso dijo qué pasó, ¿no? Y se empezó a juntar ante ver ese despliegue de fuerza, y entonces yo digo, la gente está resistiendo la barbarie porque es lo que se merece un título de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí quisiéramos que nos platicaran, pues a lo mejor de la barbarie, y después ya nos vamos con los estudios y todo lo que hay. No sé cómo lo vivieron o cómo lo padecieron. Tú, bueno. Bien, en la mañana, muy temprano, llegó un grupo de granaderos. Al frente de él iba una persona de la Secretaría de Gobierno y estaban acompañando un equipo de trabajo de la Universidad Michoacana que está haciendo un estudio que forma parte de un conjunto de estudios que han estado haciendo ahí en esa zona, específicamente para seguramente conocer las condiciones del suelo en la parte del portal de la salida del túnel que pretenden hacer ahí. Y pues sin más, porque no había un motivo, no hay quien pueda decir que estaban amenazados los técnicos, ni los empleados de la universidad, ni de la empresa que está haciendo los estudios. Sin más llegaron cientos, calculamos son alrededor de 150 o tal vez 200 granaderos, y ocuparon dos calles en torno a la secundaria y la zona donde se va a hacer los estudios, y empezaron a raspar el suelo, a trazar un camino, debilitando, eso es innegable, debilitando la ladera que se encuentra en esa zona, exactamente en la barda posterior de la escuela secundaria. Muy cerca, donde hay una piedra, una roca que está en la pendiente, en una orilla de la pendiente, una roca que debe tener unos 6, 8 metros de diámetro, más o menos. Entonces la gente de la colonia salió a preguntar qué sucedía y a exigir que no metieran mano ahí, que no tocaran y que platicáramos con las autoridades para entender de qué se trataba. Sobre todo por dos antecedentes. Uno, la universidad ya había realizado 2 perforaciones. La Universidad Michoacana, hacía 15 días anteriores a ese miércoles, la universidad ya había realizado una perforación a la altura de la salida del portal. Sin ninguna complicación, sin oposición de la gente, ni mucho menos, absolutamente simplemente nada. Toda libertad. Otra perforación un poco más arriba de la salida del portal. Y esta tercera perforación, nosotros suponemos que hacen ese despliegue de fuerza porque era ilegal. No la perforación, porque el estudio, nosotros estamos de acuerdo en todos los estudios, sino el uso de la máquina retroexcavadora. Sí. ¿Por qué es ilegal? Nosotros le dijimos a las autoridades ahí presentes que nos indicaran los permisos de protección civil estatal, municipal, que nos indicaran el permiso y autorización del encargado del orden, que se necesita, la anuencia vecinal para hacer una obra, y que nos indicaran los permisos de no impacto ambiental de la obra que estaban haciendo. Entonces, a eso no respondían, decían que tenían la anuencia de paso. Ese es uno de los permisos, es decir, del propietario, pero yo puedo ser propietario de un terreno y no puedo construir si no tengo el restante de los permisos. Entonces, suponemos que por eso llevaron ese despliegue de fuerza policíaca, porque sabían que estaban haciendo una ilegalidad. Y segundo, nosotros, se ha corrido el mito en esta ciudad, por parte del SCT, suponemos, fomentado por alguno de sus voceros que tienen aquí en esta ciudad,
que nosotros nos oponemos a los estudios, que nosotros somos casi unos opositores férreos a que se estudie la zona. La Santa Inquisición. Sí, que nosotros no queremos estudios, que nosotros vivimos casi de que no existan estudios. Y ahí sí queremos desmentirlos. Nosotros en 2012 impulsamos que se hiciera este estudio, nosotros, no nadie más. Es un estudio que dice... Este estudio lo hizo la UNAM a petición de la SCT sobre la vialidad en concreto, porque en una reunión pública que hizo el delegado de la SCT, Mario Alberto Zarazúa, en ese momento, nosotros le dijimos que la obra era de alto riesgo, y no solo nosotros, investigadores de la Universidad Michoacana se lo demostraron. Empezó a sudar mucho, sudaba mucho, y entonces él le preguntó a su consultista, en ese momento el que le hizo el proyecto, le dijo, oye, ¿de cuánto es la seguridad de esta obra? Y enfrente de todos el consultista dijo un 90%. Entonces dijo el delegado, la SCT no hace obras que no sean 100% seguras, y entonces mandó a una opinión B de la UNAM, y salió lo que salió, que es que la obra es de alto riesgo, que la zona es de alto riesgo, que se sugiere en no una, sino en varias ocasiones el modificar el trazo del camino, y que a esa pregunta nosotros ya la hicimos por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y nos contesta la SCT que no puede modificar el trazo del camino, puesto que está rodeada de áreas naturales protegidas. Es decir, pues si no puedes modificar el trazo del camino, y la UNAM te sugiere modificar el trazo del camino, pues cancela la obra, así de sencillo. Claro. Pues no, dicen que van a seguir sin... digamos, acatar esas recomendaciones. Ellos dicen que la UNAM lo que recomienda es un nuevo estudio, no es cierto. Quien lee el estudio, que está a consulta en nuestra página, puede... La página de... es salvemoslaloma.blogspot.mx, y ahí pueden ustedes constatar que la UNAM hace múltiples recomendaciones, no una de que se hagan nuevos estudios, sino hace por lo menos 10 recomendaciones, entre ellas, pues que la zona es de alta vulnerabilidad, y que cualquier obra ahí, o con o sin obra, las zonas de alto riesgo. Entonces, intentan engañar a la opinión pública, por ejemplo, diciendo una y otra vez, como si fuera un mantra, que el estudio que está haciendo la Michoacana es el bueno. Y no está haciendo la Michoacana, lo está haciendo la Facultad de Ingeniería Civil. Dicen, ya este es el bueno, todo lo hecho anteriormente no sirve, casi es basura intelectual, porque lo que viene ahorita es lo mejor, y eso nos parece una falta de respeto a académicos que le han dedicado 25 años de su vida al estudio de un área, y que aquí por lo menos nosotros traemos 4 o 5 estudios que también son de la opinión pública, que demuestran la peligrosidad de la zona. Bueno, estamos hablando, ya se platicó el aspecto del riesgo, pero hay múltiples aspectos. Es el aspecto del agua, o sea, hoy es un problema mundial el del agua, el de Morelia no es no exime, ¿verdad? No se exime. Estamos hablando del problema del costo de la obra, ¿sí? Equivaldría quizá a 2 hospitales como el civil que está en la salida a Pátzcuaro, digo aquí a Charo. Estamos hablando de extinción de especies endémicas, o sea, especies que solamente existen ahí, de animales, decíamos, de anfibios, reptiles, cuadrúpedos, bípedos, aves, y la flora pues, incalculable, ¿no? Entonces, más de 1,200 especies, de acuerdo a un censo. Entonces, como que no solamente es empecinarse en hacer un camino, sino es dañar todo esto que ya es irreversible. Entonces, aquí nada más hago una acotación. Un estudio que se denomina Estudio Hidrológico del Sistema del Acuífero de Morelia, realizado por lo menos 7 investigadores de alto nivel de la UNAM, Universidad Michoacana, dice lo siguiente: es de vital importancia para el acuífero de Morelia mantener su zona de recarga más importante, localizada en la subcuenca del río Chiquito y Río Grande, es decir, la zona de la caldera de Atécuaro, los filtros viejos y las áreas comprometidas en el Río Grande. Si el crecimiento urbano de la ciudad cubre esas zonas, seguramente la recarga se irá a valores más críticos que los actuales, generando abatimientos que superarán los 100 metros en todo el acuífero profundo, generando mayores costos de explotación y acuíferos más difíciles de aprovechar. Y aquí quiero hacer una acotación. Este es el plan parcial de desarrollo de la zona sur. Cuando nosotros en 2012 discutíamos la vialidad, decíamos que la vialidad era para precisamente esto, la expansión urbana. Y aquí ustedes pueden ver que todo lo que está en amarillo y en amarillo pues son los linderos de la vialidad. ¿Qué quieren hacer? Urbanizar los linderos de la vialidad, y justamente hacer lo contrario que indica este estudio, que dice que de urbanizarse esta zona, la ciudad entra en un alto riesgo hidrológico. De hecho,
para hilar el tema de los estudios con el tema de los riesgos y el tema ambiental. A nosotros nos parece muy notable y ha sido nuestra principal herramienta de trabajo, que cada que sale un estudio salen más elementos para decir que esta obra no tiene ningún sentido, que es absurda. Como tú lo expones desde el punto de vista ambiental, tiene una gran cantidad de inconvenientes, y sin embargo, cuando se les hace notar lo de la necesidad de desviar el trazo de la vialidad, los especialistas dicen que porque como está rodeado de áreas naturales protegidas no las van a atacar. Bueno, finalmente fue precisamente el gobierno de Leonel Godoy el que partió la mitad del área natural protegida porque querían hacer esa vialidad, pero no es la vialidad en sí ni la movilidad en sí la que les interesa. Están empecinados en hacer un camino que tiene una utilidad comercial para uno de los inversionistas de aquella zona. Eso es claro, y por eso no hacen una desviación. Pero el impacto que hemos visto todos que tiene el desarrollo de vialidades en torno al crecimiento urbano es todavía el de mayor preocupación. No queremos anotar tanto, bueno, a final de cuentas, si hablamos de cuestiones ambientales, hablamos de riesgo para todos. Claro. Por todos lados. O sea, a la hora que haya una urbanización hay una deforestación. A la hora que hay una deforestación hay una cancelación de las capacidades de absorción de aguas de lluvia, y hay un enorme riesgo por la acumulación de esa agua que no se absorbe y que entonces tiene que correr a algún lugar. Y el lugar, el pozo está hecho para que corra hacia la zona del Río Chiquito. Bueno, tenemos varios estudios, o sea, no de ahorita, hay de muchos años, o sea, al menos 10 años hay estudios que se han sumado diciendo que esto no es científicamente recomendable, ¿no? Por los riesgos, por el costo, el aspecto ambiental, el aspecto ambiental, agua, flora, fauna, etcétera, ¿no? Aire. Calentamiento global. Calentamiento global. Entonces, antes hubo algunas consultas, ha habido consultas por parte de muchos espacios, muchos promotores de una consulta sobre la Loma. Ha habido en el Congreso, ha habido también consultas, todas han sido, creo que contundentes. ¿Nos quieres platicar un poco de eso? Y después también que creo que hay una ley que ya no se va a meter nada a consulta, sino que ya se va a hacer porque se va a hacer. Sí, vale la pena. O sea, por eso es una resistiendo la barbarie, ¿no? Ya no hay consulta, se va a hacer porque se va a hacer. Bueno, lo que platicas es por ley, por ley estaba establecido que todo proyecto, ya sea carretero, de infraestructura o toda modificación de los planes parciales de desarrollo o los planes de desarrollo urbano de la ciudad, tendrían que ser considerados por la población, es decir, puestos a consulta de la población, donde expertos o ciudadanos en general podían opinar y decir: nosotros no recomendamos que se haga esta o tal obra o que se modifique este plan, puesto que puede causar estos riesgos. Eran espacios casi catárticos, no tenían ninguna vinculación ni siquiera jurídica, es decir, lo que se decía ahí no era necesariamente acatable por la autoridad, pero eran espacios importantes porque ahí podíamos expresar nuestras opiniones. ¿Qué viene después de estos espacios? Pues que casi siempre un 90% de las ponencias eran en contra de los planes del gobierno. ¿Por qué? Porque casi siempre estos planes del gobierno están sujetos a intereses inmobiliarios. ¿Qué sucedió? Que hace un mes en el Congreso del Estado, la diputada entonces Daniela de los Santos impulsó una modificación del Código de Desarrollo Urbano, donde se eliminan, entre otras cosas, la figura de consulta pública, y se eliminan otras importantes instrumentos para la sociedad, y se le da todo el poder a los fraccionadores inmobiliarios. Entonces, pues lo que entendemos es que la autoridad, como lo hizo Leonel Godoy en su momento y ahora lo vuelven a hacer, nos quita instrumentos a la sociedad para echar a andar los planes que dejan dinero, que dejan negocios y que son en beneficios de unos cuantos. Me gustaría leer esta conclusión antes de que se acabara el programa. Dice que tiene que ver con estas modificaciones de leyes. Dice este estudio de la Universidad Michoacana: las políticas públicas no deben ser llevadas por funcionarios con formación académica deficiente, que simplemente no entienden que la zona sur de Morelia, es decir, las cuencas del Río Grande y Río Chiquito, deben ser conservadas como áreas verdes protegidas. Sin ellas,
se permitirá crecer las fallas geológicas con subsidencia, generarán escenarios de abatimiento superlativos y haremos una ciudad abierta a la desertificación. Es decir, estas modificaciones legales a lo que nos llevan es a un escenario crítico en temas de agua, que ahí sí vivas en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, lo vas a sufrir. Ayer yo fui a platicar a Trincheras, a una prepa que está allá arriba, una prepa pública, y platicando con padres de familia nos decían que ellos a partir de 5 años acá no tienen agua como tenían antes, que tenían todos los días, y solamente a la semana, 3 veces a la semana, y antes tenían diario, y entonces solamente le encuentran una explicación: el desarrollo inmobiliario que les está arrebatando su agua. Sí. Ahora, creo que también la avenida que estaba pensada y trazada desde hace un rato no ha tenido ningún avance, ¿no? O sea, la Mala y Solórzano, que era se quedó en Atécuaro, y ahí no va a seguir a ningún lado, porque lo que no les interesa es que esa avenida se conecte con Camelinas y desfogue todo el tráfico. Bueno, al final de cuentas, el desfogue va a causar un cuello de botella ahí, como pasa en todas las salidas, ¿no? Ya sea la de Mozart, la de aquí de Calzón, claro, creo que se llama, o la que sea, no sé. Bueno, yo quisiera tocar otro aspecto que he estado viendo en la prensa cotidiana. O sea, hay una empresa que tiene ahí como un privilegio, ¿no? Es la consentida quizá del ayuntamiento, del gobierno del estado, ¿no? Es RIMSA. Aquí están los documentos, los tenemos en nuestro poder, nos los entregaron. Esos son los contratos entregados a RIMSA entre 2012 y 2013, suman 41 millones de pesos. Esto no incluye la obra en la calzada Juárez, que es una porquería, que es un tremendo desastre, y que RIMSA es la consentida de Wilfrido Lázaro, hoy coordinador de campaña de Chon Orihuela. Y entonces aquí están los documentos. El alcalde no ha contestado, inclusive negó que RIMSA estuviera en el Libramiento Sur. Es quien construye el Libramiento Sur junto con Tradeco, y entonces nos vienen a negar que esta compañía está ahí porque ellos están coludidos con la compañía. Esos documentos están en la página que ustedes están manejando. También los pueden descargar. Salvemos la Loma. Así es. En Blogspot, ¿verdad? Sí. Ahí están todos esos documentos que están ustedes manejando ahorita. Esa es una cosa. Entonces, otra cosa que me interesaba era, tengo entendido que hay recomendaciones por parte del Congreso Federal y el estatal de que se detenga esa obra, ¿no? Recomendaciones de COECO, recomendaciones de los congresos, recomendaciones de Protección Civil, recomendaciones de PROAM, que inclusive antier declaraba que tocar la zona entraría en un problema hídrico la ciudad. Es decir, por recomendación no paramos. El asunto es que esto no es un asunto de recomendación, es un asunto de que están decididos a devastar el último pulmón de la ciudad. Bueno, qué bueno que mencionas a Codeco, porque yo pensaba, bueno, entonces si Tiene 3 recomendaciones COECO. Bueno, otra cosa que a mí me interesa es, hace unos días fui antes trotaba, después caminaba, y estoy esperando que algún día pueda yo reptar por ahí. Ahí hay unos letreros que acaban de colocar recientemente, donde los patrocinadores son el gobierno del estado, el gobierno municipal, la Procuraduría del Medio Ambiente, la SCT, la SUMA, muchos organismos, y todos dicen que no hay que tocar absolutamente nada a esa zona. Entonces yo no entiendo si mejor deberían quitar esos anuncios, porque están diciendo que no se toque esa zona. Es como el discurso de la democracia, ¿no? Por todos lados hay democracia. Menos en donde debe. Oye, antes de que termine el programa, que nos quedan 2 minutos, nos dicen, queremos invitar al auditorio a que si ustedes están a favor de la defensa de la Loma, nosotros decimos en nuestro aporte, si ustedes están en contra de que se amenace la zona que dota el 40% del agua que consumimos, si están en contra de que se amenace a 2.200 especies de flora y fauna, de las cuales 2 están en peligro de extinción, una endémica única en el mundo, que pondría en riesgo la vida de 14,000 personas por el riesgo geológico, si están en contra de que se inviertan 1.200 millones de presupuesto público. Para que se den una idea, el presupuesto de Morelia son 1.400 millones, es decir, solo nos faltan 200 millones para alcanzar el presupuesto de toda la ciudad, para una hora, en una calle. En 4 kilómetros. En 4 kilómetros, 1.200 millones, casi el presupuesto que se invierte en todos los morelianos. Entonces, si ustedes están en contra de esta injusticia, los esperamos este sábado a las 5 de la tarde en Las Tarascas para caminar juntos en una marcha, caravana, carnaval,
vecinal. Patines, bicicletas. Las bicicletas van a salir de Ocolusen, hay un grupo de ciclistas que son solidarios, van a salir a las 4:30 de Ocolusen, y los que no tengamos bicicleta, pues salimos a las 5 de la tarde de las Tarascas rumbo al centro. Los esperamos. Donde está la secundaria es la salida, ¿verdad? Sí. Tenían una recomendación ustedes, que fueran vestidos de verde Verde y blanco de y la blanco, asamblea. y que no llevaran Colores partidistas. nada de... Nadie. Los partidos tienen que estar... Que se abstengan. Hay gente que milita en partidos, pero aquí no es de partidos. Les pedimos aquí que es la Loma, aquí no. se les pide que no Sí, lleven no van a ninguna hacer propaganda propaganda partidista. Bueno, pues creo que concluimos el programa simplemente diciendo que se invita a que visiten los filtros viejos, el sitio. Por cierto, va a haber un biólogo, va a dar una plática, que va a salir una caminata a las 8 de la mañana el sábado, de ahí de los filtros viejos, va a salir explicando todas la riqueza de esta zona. Conozcan, de verdad es nuestro Chapultepec aquí en Morelia, de verdad es hermoso. Bueno, muchas gracias, Moctezuma, muchas gracias, Hugo. Tenemos que, ahora la lluvia no nos amargue la caminata. Esperemos que no. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Voces de cambio. Voces de cambio.